por permitir una vez más este compartir. Transmitimos con ustedes en gran gozo y gracias a Dios en estos instantes pues de dificultad para salir al aire como la semana pasada, que por cierto se grabó para ustedes, para la audiencia que me ha seguido, la edición anterior de Superando Nuestros Límites 209, con título referente a las ataduras y la liberación. La pueden conseguir o descargar en formato de audio en iVoox, en Spotify y en Anchor, y también en video en esa edición en YouTube. En todo caso, en esta mañana compartiremos con ustedes la edición 210 de Superando Nuestros Límites, la cual está en curso desde aquí, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, para que podamos nosotros continuar esta maravillosa labor y portentosa de difundir la enseñanza crística, gnóstica, búdica, brahmánica y que enlaza toda la divinidad expresa en un conocimiento que es el que compartimos, es decir, es el conocimiento íntegro de los procesos crísticos o el conocimiento del Cristo como tal, pues como logo, impersonal, atemporal, cósmico, universal, en sustancia, etc. En esta mañana compartiremos en sí un anhelo extraordinario que palpita en cualquier aspiración de cualquier persona de cualquier edad. Y es una inquietud, a veces de pequeños, a veces de niños, de adolescentes, ya de mayores, de ancianos o moribundos. Siempre tenemos una aspiración, un anhelo de que ¿cuál es nuestra realidad? Que ¿por qué estamos atados a la existencia? ¿Por qué estamos, dijéramos, tan enlazados a este valle de lágrimas o esta rueda del samsara? Por cierto, recuerdo hace muchos años, cuando una de mis hijas, ella pequeña en aquel instante, me dice: papá, ¿por qué uno vive y hace lo mismo y dice lo mismo todos los días? Ya ella ha crecido y que Dios me le dé vida. Ya me ha dado nietos y todo. Y sin embargo, ella no se ha respondido a esa pregunta ni me la volvió a hacer. Esa pregunta nos las hemos hecho todos, pero no todos le hemos dado la respuesta. Y no todos hemos luchado por lograr esa respuesta. ¿Por qué no tenemos la respuesta? Porque no luchamos para darla. Pero aquel que busca encuentra, porque así está escrito. Y aquel que toca se le abrirá, y aquel que pide se le dará. Pero también está escrito que para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se pregunta esa cuestión, ese asunto, es decir, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy atado a la existencia? Con todos sus bemoles y sostenidos, con todas sus alegrías y pesares, con todos sus tiempos, eventos, circunstancias, acontecimientos y vida interna. ¿Por qué hemos de morir? ¿Y cuál en sí es el motivo? Si nosotros nos concentramos a darle seguimiento y respuesta a esa pregunta, nosotros lograremos que el ser, que Dios, que la divinidad nos aporte la respuesta. Porque esa respuesta va a ser una vivencia. Y esa vivencia va a ser autoconocimiento. Es decir, conocimiento real, auténtico, no teórico,
no transferible a través de la mente, no. No tradicional, no. No convencional, no. No hipotético, no, sino un conocimiento real. Y este conocimiento, que es autoconocimiento, tiene una didáctica interior que deviene del ser, porque el ser es el que se puede conocer a sí mismo y el que nos puede dar la fuerza para que podamos nosotros, a través de la esencia, que es parte de él, poder conocernos. Y en ese autoconocimiento, repito, en ese autoconocerse, es un proceso de cognición, cognitivo, es decir, gnóstico. Prenóstico sería cuando hay el anhelo que no tiene seguimiento, que no tiene fortaleza, sino que deviene de vez en cuando. Incluso es protonóstico. ¿Por qué? Porque es como una semilla. Pero eso no es suficiente. Los impulsos prenósticos o protonósticos, desde el punto de vista psicológico, aunque nos van a llevar más tarde que temprano al autoconocimiento, tal vez se puedan perder esos esfuerzos. Pero sin embargo, vamos a hacer la diferencia entre esos procesos y el que se encuentra en el autoconocimiento consagrado a ello. ¿Quién realiza ese seguimiento para dar esa respuesta? Es porque tiene en sí ayuda de lo divinal. Su ser interno lo está ayudando a través de la gracia y de la verdad, que está simbolizado a un nivel, dijéramos, elemental, dijéramos primario, con la esencia salvadora de Yeshua, es decir, la esencia del Salvador salvando, del Yeshua interior y de Juan el Bautista, es decir, el espíritu de Elías. Ambos representarían, en este caso, a nivel simbólico y primario, la verdad y la gracia que en su conjunto, como emanación de Dios Padre Madre, permite que nosotros podamos realizar dentro de nosotros la sabiduría, el autoconocimiento y la iluminación. Es decir, que podamos autorrealizarnos en la luz, en la cristificación, en la gran obra, en el Regnum Dei, en el Magis Regnum. O en otras palabras, vivenciar el drama del Señor. Si no tenemos ese auxilio, no podemos lograrlo, porque está escrito y está dicho por todos los sabios que en el mundo han sido, y principalmente en la voz más pura y perfecta, que es Jesús el Cristo, ya hablando de Yeshua Pandirá históricamente, de que es casi imposible hacerlo. Es imposible sin la ayuda del ser, de Dios. Es posible si Dios lo hace, y Dios lo hace a través, como ya especifiqué, de la gracia y de la verdad en simbología del Yeshua interior y de Elías interior, porque es un par, porque son dos, con una diferencia de 6 meses, simbólicamente hablando. Y esto de por sí es algo interesante, porque la salvación es un tema de qué nos vamos a salvar. Porque aparentemente esa sería la pregunta más elemental para, dijéramos, la población, no para la gente que tiene en algún nivel interior desarrollado su aspiración, que ya la mencioné. Es decir, darle seguimiento a esa aspiración para poder lograr la respuesta, y quien consiga la respuesta es el sabio, porque se encontró a sí mismo. Es decir, el que le da respuesta a la pregunta ¿por qué vivo y para qué? ¿Por qué estoy sometido a la rueda del samsara? Él se convierte en el sabio y después se convierte en el iluminado, en el Cristo, en el adeptus perfectus y en el hombre absolutamente libre, que es uno con Dios y Dios es uno con él. Entonces, ese proceso autorrealizador dimana y emana simplemente y en forma natural y muy sublime de una aspiración. Por eso es necesario que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, cuando tengan una aspiración de luz, hagan el esfuerzo de fortalecerla, de nutrirla, y grandes esfuerzos, porque los esfuerzos no son suficientes
para que lo logren, porque quien haga el superesfuerzo recibirá recíprocamente ayuda interna, es decir, de la gracia y de la verdad. Si continuamos profundizando en este nivel del planteamiento, el tema de la salvación sería ¿salvarnos de qué? Y Jesús ha expuesto de que es del pecado. Pero la palabra pecado actualmente está, dijéramos, muy sesgada, muy banalizada, como todas las palabras antiguas. Porque como el verbo se ha perdido por el estado interior, la mente se ha, dijéramos, vuelto más subjetiva de lo que siempre haya sido y se ha vuelto más escéptica, es decir, anormal, desequilibrada. Porque cuando la mente está equilibrada, es decir, estable, esa energía manásica está estable, lo que nosotros llamamos mente, entonces hay armonía. Y en la armonía hay, dijéramos, aprehensión del conocimiento sin los procesos opcionales antitéticos de la mente, del dualismo mental. Y esto ya de por sí es grandioso en el sentido de la comprensión, porque nos lleva primeramente, antes de la comprensión, a la reflexión evidente del ser y nos lleva, dijéramos, a esa facultad maravillosa de la esencia que percibe directamente las cosas sin el intelecto, sin la mente. Porque recuerden ustedes que la mente contiene de abajo hacia arriba a la conciencia, porque la conciencia es superior a la mente en 2 grados, es superior a la voluntad en 1 grado, pero está embotellada en la mente porque nuestra naturaleza psicológica egoica la tiene allí, dijéramos, cautiva. Y esto es lo doloroso y la tragedia del estado en que nosotros nos encontramos. Por eso, toda enseñanza que no nos dé la sabiduría libertadora, liberadora, crística de la esencia en el ego, está condenada al fracaso porque nos lleva a nosotros al abismo. En todo caso, la salvación es del pecado. Entonces, si damos la connotación específica del pecado, sin sesgo, sin fanatismo, sin dogma, sin pragmatismo, sin presunción de ningún tipo en el sentido de arrogancia mental, de orgullo místico o de miedo incluso, nos veremos que el pecado es un error y que ese error se reviste de un aspecto interno psicológico, es decir, un error psicológico, un defecto psicológico, y de un error social, es decir, que en la convivencia humana transferimos ese estado interior equivocado de error y nos hace un defecto. Y ese defecto que nos caracteriza comete errores cada momento. Un ejemplo, ofendemos, nos autoengañamos, engañamos, mentimos, defraudamos, traicionamos, hay adicción en nosotros, hay ingratitud, etc. Todo esto deviene del error, y el error es un pecado. ¿Qué es un pecado? Un error, un defecto. ¿De dónde deviene? Del yo psicológico, es decir, de la entidad anticrística dentro de nosotros que tiene como centro la mente, dijéramos el intelecto, que en este caso es el inicuo, que en este caso es el falso profeta, que en este caso es el anticristo dentro de nosotros, muy individualizado. Partiendo de allí entonces, el planteamiento de la salvación a nivel de Yeshua interior es con respecto al error, es decir, al pecado. ¿Por qué? Porque el error, el pecado, nos conduce a nosotros por simple gravedad y como consecuencia inmediata al abismo, es decir, al Seol. Y esto es algo realmente serio, porque ciertamente nosotros en nuestro autoengaño, en el sueño profundo de la conciencia nuestra, nosotros asumimos y pensamos y decimos de que nosotros no vamos al Seol ni al abismo, sino que vamos al cielo directamente,
Sin embargo, eso es falso de toda falsedad, porque en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está escrito en algunos versos de que así no es. Y ciertamente, aunque tengo aquí abierto los Salmos, que considero que allí hay uno de ellos, no tengo tiempo en este instante de precisarlo, porque estoy dirigiendo no solamente el programa y la direccionalidad de la palabra, sino que también estoy grabando al mismo tiempo, entonces no puedo hacer tantas cosas.